Hola gente random. El asilo de las Hermanitas de los Pobres fue construido en la década de 1890 y dejó de funcionar aproximadamente post-terremoto del año 2010. A día de hoy es monumento histórico y uno de los íconos del barrio Mata Sur. La congregación de las Hermanitas de los Pobres llegaron a Chile aproximadamente en el año 1885. Fueron apoyados y ayudados por Juana Ros, esposa de Agustín Edwards, quienes, a través de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, buscaban ayudar y apoyar a los ancianos de nuestro país. Y para eso, don Pedro Fernández Concha, el mismísimo del Portal de los Completos, dona parte de estos terrenos para la construcción del asilo. Y así es como se suma el arquitecto francés Eugene Joannon, que dentro de sus obras más destacadas está la Iglesia de la Estampa Volada en Independencia, la Iglesia Santa Filomena en Recoleta y también la base de la Virgen del Cerro San Cristóbal. Y así es como en el año 1898 el asilo queda a disposición de la congregación de las Hermanitas de los Pobres. Y acá me encuentro con Pablo Flores, que es arquitecto de la SECPLAN. ¿Qué pasó post terremoto del año 2010 con el edificio que está a tus espaldas? Después del terremoto del año 2010 quedó con serios daños estructurales. Los daños fueron bastante importantes, sobre todo en las puntas del edificio. Hubo desaplomos de muro, hubo grietas en losa y finalmente lo que hubo que hacer fue repararlo mediante un sistema de consolidación estructural, ya para que el edificio pudiera, más que ser habitable, porque no quedaba habitable todavía, sino que quedaba seguro, un edificio seguro. Una vez que está consolidado, el edificio ya está consolidado completo en los 8.400 metros cuadrados que tiene. Lo que viene son las etapas de habilitación. Entonces, ahora vamos a entrar para ver los lugares que ya están en proceso de terminación. Claro, quedó completamente remozado, todo nuevo, impecable. ¿Qué cambios hicieron acá en este asilo? Primero se sacó todos los materiales que eran antiguos, ¿cierto? Habían cielos, puertas, divisiones interiores, se hizo la consolidación y para poder dejarlo habitable se tuvo que reparar los muros, colocar cielos nuevos, iluminación nueva, equipos de iluminación, climatización que no tenía. Básicamente se remozó completamente en terminaciones para que quede efectivamente habitable. Y acá vemos esta fachada en pleno. Esta es la entrada principal. Nosotros no entramos directamente a un primer piso, sino que entramos directo al segundo, porque cuando uno viene ingresando, entra por ahí y sube literalmente al segundo piso, mientras este primer piso queda como una especie de subterráneo o -1. Y acá podemos diferenciar los pisos, porque técnicamente este es el primero, pero como la entrada está al segundo, sería un -1, el primero que sería el segundo y el tercero que sería el segundo. Ahora, si nosotros quisiéramos bajar y entrar directamente al primer piso, lo podemos hacer por acá, pero es como una catacumba oculta con ese arco de ladrillo muy bonito. Bueno, la entrada principal por ahí y la entrada de servicio que vendría siendo la de acá. Me había entusiasmado porque pensé que había encontrado como un túnel secreto, pero no, solamente el espacio que deja la escalera principal acá abajo. Pero no es como una catacumba ni un túnel, sino que es como una pequeña bodeguita. Hay lugares que todavía tienen vestigios del origen de ese asilo. ¿Esto estaba así cuando lo recibieron ustedes o tuvieron que ir descubriendo este ladrillo? Esto fue realmente un descubrimiento porque esto estaba totalmente estucado, tenía estuco y encima del estuco tenía otros materiales, cerámica, mezclas de placas de permanit, tenía mezclas con linóleo antiguo, muy antiguo. Y cuando descubrimos esto, lo que había detrás fue como un tremendo regalo para el edificio y dijimos, bueno, esto tenemos que mostrarlo, hay que mostrar cómo fue construido. Aquí uno ve claramente cómo el arquitecto Joannon desarrolla el trabamiento de los ladrillos que se usaba, que era de 40 por 20 centímetros, dispuesto en soga unilada, de cabeza en otro, y así va produciendo el trabamiento de los muros para poder generar esta gran estructura. Es bonito porque habla también del pasado del lugar, porque mucha gente a lo mejor va a entrar a este asilo por primera vez y lo va a ver todo arreglado, moderno, nuevo, y no va a tener esa idea de decir, ¿qué era esto antes? Bueno, acá tenemos lo que era antes y tenemos también lo que es ahora. Entonces habla de un pasado y de un futuro de este edificio que es bonito porque va a estar siempre ligado como al cuidado, a la medicina.
Y les quiero contar que ya tengo todo listo para mi viaje a grabar videos a Argentina y por supuesto tengo que tener internet para revisar mapas, leer guiones y por supuesto subir contenido. Y por eso solo confío en Saily. Saily es una eSIM, es decir, una SIM virtual para tu teléfono con la cual podrás tener internet en cualquier lugar del mundo y no tendrás que preocuparte por comprar un chip en el aeropuerto o en el país al que visitas. Datos random importantes. Primero, compra datos antes de viajar para que estés conectado cuando aterrices. 2. Sin tarifas adicionales en el extranjero y pagas solo lo que necesitas. Saily ofrece precios competitivos y a menudo son mucho más baratos que otros servicios. Y con mi código ESTIVIL tienen un 15% de descuento en los planes de internet de Saily. Abres la aplicación, eliges el plan y donde dice cupón, colocas el mío y listo. Así que no pagues de más y sobre todo no te quedes desconectado. Les dejo toda la información y también un link directo en la descripción y también en el mensaje anclado. Y un dato random del edificio es que si nosotros entramos por la entrada principal del asilo, llegamos directamente al segundo piso y entramos derecho a la capilla que está acá. Justo acá está el coro y hacia este lado está lo que quedaba o lo que queda de la capilla del asilo de las Hermanitas de los Pobres. Y como se pueden dar cuenta, no queda ninguna imagen, no queda ninguna silla, no queda ningún elemento litúrgico o que tenga que ver con la iglesia. Y eso es porque la congregación se retiró de este lugar. Cuando se levanta una iglesia se debe consagrar o bendecir para hacer de este espacio un lugar sagrado según el Código del Derecho Canónico. Y cuando una iglesia se va a derrumbar o el edificio donde está esa iglesia se va a vender y se va a ocupar para otra cosa, se debe desacralizar, es decir, se debe hacer un rito litúrgico para que este lugar deje de ser sagrado. Y para eso se retira el Santísimo Sacramento del Sagrario, se apagan las velas y finalmente se cierran las puertas. Y así termina la vida de una capilla, de una iglesia o también de una parroquia. Y en este caso se hacían misa todos los domingos junto al padre Arnoldo, que era el encargado de impartir la fe en este lugar, en este asilo. Igual es potente ver un lugar que siempre está lleno de imágenes de vida, así completamente vacío. De hecho, quedan todos los espacios, los agujeros donde deberían estar las imágenes de Dios, de Cristo, de los ángeles o de algunos santos. Es potente. Y por este lado está la sacristía, por todo este lugar de acá. Vamos a dar una vuelta para que vean que no queda absolutamente nada más que los vestigios y la escalera por donde entraba el padre Arnoldo a dar la misa los días domingos. Y se dirigía hasta la capilla para hacer la misa a todos los abuelitos de acá del asilo. Creo que nunca había entrado a una iglesia desacralizada, si había estado en iglesias quemadas, en iglesias derrumbadas, pero no sé si esas iglesias habían perdido la calidad de sagrado. En este caso sí sabemos que fue así porque la congregación ya no está en este lugar. Así que de verdad es un lugar muy interesante y un hecho bastante curioso también que desconocía. De hecho lo investigué para contarle a ustedes. Las Hermanitas de los Pobres querían botar este edificio y construir uno nuevo, pero la municipalidad gestionó para que fuera monumento histórico, llegando las religiosas incluso hasta la justicia. Finalmente fue declarado monumento el año 2012, adquirido por la Municipalidad de Santiago y a través del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, el PRVIPE, funcionará acá un centro de cuidado y también el CESFAM Padre Orellana. Estamos en la esquina surponiente del edificio y esta es la esquina que sufrió más daño, ¿no? De hecho, se nota aquí en la fachada las reparaciones que se hicieron. Por el exterior, como es un monumento histórico, no podíamos intervenir mayormente en la fachada, por lo tanto se ve un sistema que a través de las llagas y los tendeles de la unión de los ladrillos, rehundir barras de acero con mortero epóxico. Y por el lado interior se colocó doble capa de recrecivo con malla de acero y un mortero estructural. Ahora, aquí se ve claramente las reparaciones donde se nota el mortero nuevo y algunos ladrillos de los arcos que se perdieron por producto de los movimientos sísmicos y que finalmente hubo que recolocarlos. Creemos que fue un acierto no disimularlo, sino más bien exponer los daños y las reparaciones que
esto ha tenido en el tiempo. A mí también me gusta cuando de repente no tratan de disimular esas cosas y hacerlo pasar como que aquí no ha pasado nada. Esto yo creo que le da personalidad y también cuenta la historia, porque no podemos negar de los terremotos que ha sufrido el país, y los mismos edificios, no solamente las personas cuentan la historia de cuando, oye, ¿dónde estuviste para el terremoto?, sino que también los edificios lo hacen. Estamos en el segundo piso y acá se ve lo largo del edificio porque abajo estaba tapado para la división que se va a hacer posteriormente. ¿Cuánto mide hasta allá el edificio? Este edificio mide de norte a sur 102 metros y de oriente a poniente son como 56 metros. Es tremendo. Y en estas habitaciones, justamente en el piso 2, es donde estaban las habitaciones de los enfermos. Todo este lugar estaba lleno de camillas y también de enfermeras. Si viajáramos en el tiempo, previo al 2010 del terremoto, todo este lugar estaría lleno de personas que tienen alguna enfermedad o que a lo mejor están en sus últimos momentos de vida. Puros ancianos, adultos mayores, abuelitos o abuelitas, como le quieran decir, estarían acá siendo cuidados por las hermanitas de los pobres. Y es súper impactante la espacialidad de este lugar. Sí se ve como un hospital antiguo, pero hay que pensar que solamente acá habían ancianos, no se trataban patologías de otra índole, sino que solamente habían cuidados básicos para que ellos pudieran estar viviendo de la mejor manera posible, donde algunos eran traídos acá por su familia o otros simplemente porque no tenían dónde estar y venían acá a este asilo a esperar sus últimos días. Pero no porque sea un asilo hay que pensar que era un lugar triste, donde todos estaban llorando, donde todos pasaban pena. Al contrario, este era un lugar muy feliz y de hecho crónicas relatan que los ancianos desayunaban a las 8, almorzaban a las 12 y luego a las 6 les tocaba su cena. E incluso los adultos mayores tenían distintas tareas, trabajos, terapias, hacían baile, se divertían de distintas formas. Así que no pensemos que por ser un asilo era un lugar triste. Y como dato random, Isabel Tamayo, una abuelita que estuvo en este lugar, contó en un libro que en algún sector por acá, probablemente en los subterráneos, había un bar donde los abuelitos iban y se tomaban su pilsen. Así que en este lugar, si bien se pasó mucha pena, mucha tristeza, también se pasaron momentos felices y de mucha alegría. Ahora vamos subiendo al tercer piso y nos quedaría una especie de cuarto piso que es donde están los campanarios. Aquí vamos a subir. Hay que tener cuidado con la cabeza, por favor. Claro, son escaleras bastante chiquititas. Este vendría siendo como el cuarto piso. Es el cuarto. Pero es solamente en esta parte que hay un piso más alto, en otro sector del edificio también hay. No, es solamente en esta parte y en la sala de máquinas de los ascensores. Bueno, aquí esta es la estructura que soporta la torre del campanario, ¿ya? Esta parte se cayó para el terremoto de 1985 y se reconstruyó con estructura metálica. Y arriba están las campanas, entonces cuando se daba algún aviso de misa o cualquier otro tipo de aviso de acuerdo a una efeméride cristiana, se colgaban acá con un lazo y hacían accionar las campanas. Ah, claro, pero las campanas hay algunas que están puestas y hay algunas que no están puestas. Claro, la de allá sí está lista y la otra está apoyada acá en como especie de andamio. Acá vemos una parte importante del edificio que es la cruz que iba en la parte más alta de todo el asilo, y esta cruz se cayó para el terremoto del año 85 y la trajeron acá al campanario porque técnicamente es el lugar donde puede estar mejor resguardada. Siempre es curioso y muy bonito y son como los lugares secretos de las iglesias o de los lugares que tienen que ver con la fe, los campanarios, porque siempre son ese lugar oculto que tiene algún detalle, que tiene alguna historia entretenida y que tiene la mejor vista. Y en la parte de acá, que no es como el edificio central, sino que son las patitas de la H, normalmente estaban las salas de las cuidadoras, estaban también los armarios, baños, el barbero, el zapatero, un gabinete médico, salas de juegos, comedores, vestidores, salas de planchado, bodegas, ergoterapia, lavandería y distintos recovecos que servían para guardar cualquier cosa acá en el asilo. Y como último lugar que vamos a visitar, en este asilo hay un cementerio. Y este era el cementerio de la congregación. Acá estaban las tumbas de todas las hermanas fallecidas. Claramente ahora las tumbas a día de hoy no existen y todos los cuerpos fueron exhumados cuando finalmente este edificio dejó de ser de ellas. Y los cuerpos se fueron a otro cementerio de la misma congregación. Pero no deja de ser impactante que a día de hoy sigan estando los espacios, los agujeros donde estaban las tumbas y simplemente tapadas por este metal.
Y para este lado estaban los nichos donde hacían las reducciones de los cuerpos, que también fueron sacados y llevados a otra congregación. Eran bastante pequeñitos los nichos de las reducciones. Técnicamente este ya no es un cementerio, ya dejó de ser un lugar de sepultación. Podríamos estar hablando de un ex cementerio, porque acá ya no se permite la sepultación de cuerpos de personas fallecidas. Ya no se puede, porque ya dejó de ser un lugar de una congregación religiosa. La regulación de sepultaciones y cementerios permite esta especie de cementerios privados, sobre todo de congregaciones religiosas, de colonias extranjeras y también indígenas. Según Eugenio Ferrer, un abuelito que vivía acá, contaba en el libro que a ellos no los dejaban entrar a este cementerio por ser un lugar sagrado de la congregación. A lo más podían venir a un entierro de una hermana, si es que los dejaban entrar, y recuerda que una de las tumbas más antiguas que vio acá correspondía a 1897 o quizás 1900. Me gustó el cementerio, independiente no hayan tumbas, me dio una vibra como del patio de los disidentes, un poco como de ese estilo. Talcahuano en la construcción de muelles. Gente random, espero hayan disfrutado este video y conocido un poco más de la historia de este asilo. Yo me despido y les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.